Hola, ratitas. Bienvenidos a este fascinante viaje por la historia de uno de los conflictos religiosos más influyentes y prolongados de todos los tiempos, las cruzadas. Hoy vamos a sumergirnos en una época donde la religión y la política se entrelazaron para moldear el rumbo de Europa, el Medio Oriente y el mundo actual. Además, haremos comparaciones con temas modernos y analizaremos cómo estas guerras medievales todavía resuenan en los conflictos y debates de hoy. 2. Contexto y origen de las cruzadas. Comenzamos en el siglo XI. El control de Tierra Santa, que en ese momento pertenecía al Imperio Islámico, era motivo de gran interés para los cristianos en Europa. Con el Papa Urbano II y su famosa declaración en el Concilio de Clermont en 1095, se instigó a los cristianos a unirse en una guerra santa para liberar Jerusalén. Las cruzadas fueron un conjunto de campañas militares llevadas a cabo desde finales del siglo XI hasta el XIII. Su origen se encuentra en una combinación de factores religiosos, políticos y sociales que caracterizaron la Europa medieval. En esa época, la Tierra Santa, especialmente Jerusalén, tenía un profundo significado espiritual para los cristianos, musulmanes y judíos. Sin embargo, a raíz de la expansión islámica, este territorio estaba bajo el dominio del Imperio Islámico, lo que generaba tensiones con los cristianos, quienes consideraban esencial para su fe poder acceder y peregrinar libremente a esos lugares sagrados. Profundización histórica. Contexto religioso y social. Durante el siglo XI, el cristianismo y el islam eran fuerzas religiosas y filosóficas que definían profundamente las vidas de sus seguidores. En Europa, la Iglesia tenía un rol central en la vida cotidiana y ejercía una gran influencia tanto en el pensamiento como en las decisiones políticas. En este contexto, el concepto de guerra santa comenzó a tomar forma, con el propósito de justificar una causa sagrada que defendiera la fe a través de la fuerza militar. Así, cuando el Papa Urbano II hizo su famosa convocatoria en el Concilio de Clermont en 1095, su mensaje resonó profundamente. Llamó a los cristianos a unirse en una guerra sagrada para recuperar Jerusalén de manos musulmanas. La fe cristiana y la musulmana ya eran potencias religiosas y filosóficas que configuraban la visión de la vida y la muerte. La idea de una guerra santa que legitimara el derramamiento de sangre era un concepto que, aunque drástico, reflejaba las visiones duales de bien y mal de la época. 3. La Primera Cruzada, 1096 a 1099. El comienzo de las cruzadas fue brutal y rápido. Con miles de soldados europeos respondiendo al llamado papal, la Primera Cruzada fue tanto una campaña militar como un acto de fe. Al llegar a Tierra Santa, los cruzados se enfrentaron a ejércitos musulmanes experimentados. La respuesta al llamado de Urbano II fue masiva. Miles de soldados, nobles y campesinos partieron hacia Tierra Santa, convencidos de que luchaban por una causa divina. La Primera Cruzada fue tanto una muestra de devoción religiosa como una violenta campaña militar. La marcha de los cruzados estuvo marcada por enfrentamientos intensos y, a menudo, brutales. Al llegar a Jerusalén, en 1099, se enfrentaron a ejércitos musulmanes bien organizados y experimentados, pero lograron tomar la ciudad en una serie de combates cruentos. Impacto filosófico y religioso. La idea del martirio fue central para ambas religiones. Para los cruzados, pelear y morir en Tierra Santa les garantizaba una recompensa espiritual. Creían que el sacrificio personal en nombre de Dios era una manera de alcanzar la salvación. De igual modo, los musulmanes consideraban que defender sus tierras y su fe era un acto honorable y digno de respeto. Ambos bandos percibían la lucha como una confrontación entre el bien y el mal, en la que sus propios valores y creencias estaban en juego. Aunque el contexto ha cambiado profundamente, el legado de las cruzadas persiste como un recordatorio de cómo las ideas religiosas pueden influir en conflictos. Hoy en día, las luchas religiosas y territoriales se han transformado, y la mayoría de las disputas se han trasladado hacia cuestiones económicas y culturales. Sin embargo, la ideología sigue siendo un factor que, en ciertas ocasiones, divide a las sociedades. La historia de las cruzadas nos ofrece una mirada profunda a cómo las creencias y los valores humanos han sido, y siguen siendo, capaces de movilizar a pueblos enteros en pos de causas que consideran fundamentales.
La idea de martirio fue esencial tanto para los cristianos como para los musulmanes. Para los cristianos, liberar Tierra Santa era visto como una misión divina. Para los musulmanes, la defensa de su tierra también se consideraba una acción honrosa. Contraste actual. Hoy en día, las luchas religiosas y territoriales se han desplazado hacia aspectos económicos y culturales, aunque las ideologías siguen siendo motivos de división. 4. Las otras cruzadas, un ciclo de conflicto. Cada nueva cruzada fue diferente. Algunas fueron movidas por ideales religiosos, pero muchas veces los motivos eran políticos y económicos. Después de la primera cruzada, la lucha por el control de Tierra Santa continuó en un ciclo prolongado de conflicto que duró más de un siglo. A medida que cada cruzada progresaba, los motivos y el carácter de estas expediciones cambiaron, reflejando una mezcla compleja de fervor religioso, ambición política y deseos económicos. Este cambio en los objetivos hizo que cada cruzada fuera única, con impactos tanto inmediatos como duraderos en las relaciones entre los reinos cristianos y musulmanes, así como en la política interna de Europa. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Su fracaso afectó la moral de los cristianos y marcó el inicio de alianzas más políticas. La Segunda Cruzada fue la primera gran expedición que surgió después de la caída del Condado de Edesa, un estado cruzado cristiano. Convocada por el Papa Eugenio III, esta cruzada reunió un gran ejército europeo con el objetivo de recuperar Edesa. Sin embargo, la campaña fue un fracaso, principalmente debido a la falta de coordinación y a conflictos internos entre los líderes cristianos. Este fracaso afectó profundamente la moral de los cristianos europeos y marcó el inicio de alianzas menos religiosas y más políticas, en las que los intereses estratégicos comenzaron a jugar un papel más evidente. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192. La Tercera Cruzada, conocida también como la Cruzada de los Reyes, fue liderada por figuras icónicas de la época, como el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey Felipe II de Francia. La misión principal de esta cruzada era recuperar Jerusalén, que había caído bajo el control del legendario líder musulmán Saladino en 1187. Esta cruzada, aunque no logró su objetivo completo, dio lugar a numerosos enfrentamientos entre Ricardo y Saladino, quienes llegaron a respetarse mutuamente y establecieron una tregua que permitió a los peregrinos cristianos visitar Jerusalén sin temor a represalias. Conocida como la Cruzada de los Reyes, liderada por figuras famosas como Ricardo Corazón de León y Saladino. Contraste actual, aquí comenzamos a ver cómo las alianzas temporales entre los bandos se asemejan a las relaciones internacionales de hoy, en las que diferentes países unen fuerzas temporalmente según sus intereses. La Tercera Cruzada es un ejemplo claro de cómo los intereses comunes pueden unir temporalmente a líderes y naciones. Aunque Ricardo y Saladino estaban en bandos opuestos, ambos lograron encontrar un terreno común en la tregua que firmaron. Este tipo de alianzas temporales en la Edad Media recuerda las relaciones internacionales actuales, en las que países de diferentes ideologías y antecedentes se unen temporalmente en coaliciones para enfrentar intereses compartidos o amenazas comunes. Esta dinámica de colaboración temporal sigue siendo fundamental en el mundo actual, especialmente en contextos de conflicto en los que los intereses económicos y estratégicos a menudo superan las diferencias culturales y religiosas. Las cruzadas posteriores, lejos de ser un simple conflicto religioso, son un ejemplo de cómo las motivaciones políticas y económicas pueden entrelazarse con ideales espirituales, creando conflictos complejos que perduran en la memoria histórica. Hoy, estos eventos sirven como lecciones sobre la naturaleza cambiante de las alianzas y el poder de los intereses mutuos en moldear el curso de la historia. 5. Personajes clave: Ricardo Corazón de León y Saladino. Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, es uno de los personajes más emblemáticos de las cruzadas. Conocido por su valentía y habilidad como guerrero, su figura se convirtió en un símbolo de la cruzada cristiana en la Tercera Cruzada, 1189 a 1192. Aunque solo pasó una pequeña parte de su reinado en Inglaterra, dedicó la mayoría de sus esfuerzos y recursos a la causa de las cruzadas, deseoso de recuperar Jerusalén y desafiar el poder musulmán en Tierra Santa.
Ricardo destacó por su destreza en batalla y su capacidad para liderar a sus tropas. Era conocido por su habilidad táctica y su disposición a estar en la primera línea de combate, lo que le ganó el respeto y la lealtad de sus soldados. Durante la Tercera Cruzada, Ricardo lideró varias campañas y obtuvo victorias significativas, incluida la batalla de Arsuf en 1191. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares, no logró recuperar Jerusalén, y su cruzada concluyó con una tregua que permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad santa bajo la protección musulmana. Idealización histórica. A lo largo de la historia, Ricardo ha sido idealizado como un arquetipo del caballero cruzado, representado en leyendas y literatura como un héroe noble y valiente. Esta idealización, sin embargo, a menudo deja de lado aspectos de su personalidad y liderazgo. Aunque era un líder respetado, Ricardo era también implacable y pragmático, a veces incluso cruel en su trato con enemigos y prisioneros. Su dedicación a las cruzadas llevó a Inglaterra a la bancarrota, y su ausencia en el país generó inestabilidad política, lo que matiza su imagen de héroe perfecto. Ricardo Corazón de León encarna tanto el espíritu de devoción religiosa como las complejidades de un líder carismático con una personalidad multifacética que lo llevó a la fama y la controversia. Un símbolo de la cruzada cristiana, con valentía y determinación. Su figura se ha idealizado a lo largo de la historia. Saladino. Líder musulmán que se ganó el respeto de enemigos y aliados por su ética y valentía. Referencia filosófica. Ambos líderes fueron ejemplo de la ética de guerreros. En Ricardo, representaba el ideal caballeresco, mientras que en Saladino encontramos un profundo respeto por los valores del Islam. Contraste actual, los ideales de guerra justa y honor en el combate hoy son relegados a los códigos humanitarios, que buscan evitar conflictos violentos en lugar de idealizarlos. 6. Consecuencias de las cruzadas. Las cruzadas dejaron una huella profunda y duradera en Europa y el Medio Oriente, afectando diversos aspectos de la vida económica, religiosa y cultural en ambos territorios. Estos conflictos extendidos no solo fueron enfrentamientos armados, sino que también generaron intercambios, tensiones y transformaciones que moldearon el rumbo de la historia medieval y los siglos posteriores. El impacto de las cruzadas fue profundo en múltiples niveles. Impacto económico. Uno de los efectos más significativos de las cruzadas fue la apertura de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Durante las expediciones, los cruzados entraron en contacto con mercados y productos orientales, lo que incentivó el comercio de especias, seda, joyas y otros bienes exóticos que no se producían en Europa. Las ciudades italianas, como Venecia y Génova, aprovecharon estas nuevas rutas comerciales para expandir sus redes de intercambio, convirtiéndose en importantes centros de comercio internacional. Este comercio enriqueció a Europa y fomentó una economía más dinámica, abriendo el camino a la futura expansión mercantil. Impacto religioso. Las cruzadas también profundizaron la división religiosa entre el cristianismo y el islam. Aunque inicialmente la Guerra Santa fue presentada como una misión para liberar Jerusalén, el conflicto creó resentimientos duraderos entre ambas religiones. Las masacres y enfrentamientos frecuentes incrementaron la desconfianza y la hostilidad mutua, forjando un cisma que perduraría durante siglos y que aún puede verse reflejado en algunas tensiones actuales. Para los cristianos de Oriente y Occidente, las cruzadas también supusieron divisiones, pues los cruzados occidentales a menudo trataban con recelo a los cristianos orientales, lo que a su vez contribuyó a una tensión mayor dentro de la cristiandad. Impacto cultural. A pesar del conflicto, las cruzadas fomentaron un notable intercambio cultural. Los cruzados regresaron a Europa no solo con bienes materiales, sino también con conocimientos científicos, filosóficos y tecnológicos que habían encontrado en el mundo islámico. Este contacto con los avances en astronomía, matemáticas, medicina y literatura de Oriente enriqueció el pensamiento europeo y fue fundamental para el desarrollo intelectual de la época. Este intercambio cultural preparó el terreno para el Renacimiento, una era de renovación del conocimiento y del arte en Europa que tuvo sus raíces, en parte, en las ideas y conocimientos adquiridos durante las cruzadas. Las cruzadas fueron mucho más que expediciones militares, abrieron puertas para el comercio y el conocimiento, al mismo tiempo que sembraron desconfianza y conflicto religioso.
Su impacto económico impulsó el comercio y la expansión de rutas, mientras que el intercambio cultural generó una transferencia de ideas que transformó el pensamiento europeo y preparó el escenario para el Renacimiento. Al mismo tiempo, el resentimiento religioso creado en aquella época nos recuerda cómo los conflictos pueden tener repercusiones profundas y duraderas en la historia de las civilizaciones. Paralelismo contemporáneo, así como las cruzadas trajeron una mezcla de ideas y tecnología, hoy vemos cómo los conflictos modernos también generan diálogos entre culturas y avances, aunque muchas veces el costo humano sigue siendo alto. 7. Reflexión filosófica y religiosa. Religión y moral en conflicto. Tanto el cristianismo como el islam hablan de paz en sus escrituras sagradas. Sin embargo, en la práctica, la interpretación humana y el poder político llevaron a la guerra. Esta paradoja entre teoría y práctica continúa hoy, donde la religión muchas veces es usada para justificar divisiones en lugar de promover la paz. Ejemplo contemporáneo. En la actualidad, seguimos observando divisiones religiosas y políticas que enfrentan a culturas y naciones. La diferencia es que ahora contamos con medios de comunicación y un acceso más amplio a la información que permite el diálogo y el entendimiento, aunque todavía insuficiente. 8. Comparación con conflictos actuales. La tensión en Medio Oriente, por ejemplo, aunque en un contexto diferente, recuerda cómo la religión y la política se mezclan para impulsar intereses. Religión y filosofía actual. Hoy en día, la filosofía moderna y el secularismo han ganado terreno en muchas sociedades, enfatizando valores de derechos humanos y la paz. Las cruzadas y sus efectos aún nos enseñan que los conflictos religiosos han dado paso a la evolución en cómo entendemos la coexistencia, aunque el desafío de encontrar equilibrio continúa. 9. Conclusión y legado de las cruzadas. En conclusión, las cruzadas fueron más que conflictos religiosos, representaron un choque de ideologías, una mezcla de culturas y una lección histórica que aún resuena. Aunque fueron tiempos violentos y llenos de tragedia, también dieron lugar a intercambios culturales que, en última instancia, enriquecerían al mundo entero. Reflexión final. Quizás la mayor lección que podemos extraer de las cruzadas es la necesidad de separar la fe de los intereses políticos y de entender que las diferencias religiosas pueden y deben coexistir de manera pacífica. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y filosófico sobre las cruzadas. Espero que esta reflexión sobre el pasado nos ayude a construir un futuro más comprensivo y pacífico. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir tus pensamientos sobre este tema tan complejo. Hasta la próxima.